De verdad que ser padre cambia a uno. Mi nena tiene 6 años y desde que está en la escuela, y la desventaja a veces de ser pastor es que para todas las actividades te llaman para que ores, para que hables, para que bendigas. Y para una persona introvertida como yo es un reto. Es un reto porque es diferente cuando te invitan a una iglesia como esta, que ya yo sé que nos quieren y que nos reciben siempre con tanto entusiasmo, a pararte frente de un montón de padres que llevaron sus hijos a una escuela cristiana para que les enseñen de un Dios que ellos no siguen. ¿Entienden? Para que les enseñen la Biblia que ellos no leen en la casa. Para que les enseñen los valores que ellos mismos no practican. Y ellos van a las actividades con las ganas de tirarle las fotos y los videos a los hijos cantando y me tienen que escuchar a mí. Entonces ese día, hace casi un año atrás, me invitan a una actividad de la escuela y yo, ay Dios mío, dame sabiduría, dame la palabra para que sea captivar la atención de este grupo de personas, aunque sea 5 minutos para hablarle de ti, de tu amor, de lo bueno que tú eres, de lo que tú has hecho por nosotros y cómo ellos pueden experimentar tu poder en su vida cotidiana. Y por alguna razón subí a esa plataforma y las primeras palabras que salieron de mi boca fueron las siguientes: no hay nada más ofensivo que el amor de Dios. Y así como se quedaron ustedes, también se quedaron los papás de la escuela ese día. Y en ese momento yo dije, Dios mío, ¿qué yo acabo de decir? Espíritu Santo, guíame. Pero mientras pensaba y comenzaba a compartir, me di cuenta que es una gran realidad. Porque dice la Escritura que el Hijo de Dios, que es el amor encarnado, vino a mostrarnos el amor del Padre y nosotros lo crucificamos por eso. El mundo vio el amor de Dios encarnado en una persona y lo crucificaron por ello. Y hoy en día el amor de Dios continúa amando a la ofensiva a un mundo que no quiere escuchar un mensaje que tanto necesitan escuchar. Y no solo porque quizás hay gente que se incomoda con la idea de que Dios envió a su Hijo a morir por los pecadores, pero es que también el amor de Dios puede ofender a muchos porque el amor de Dios es un amor inclusivo. Y qué palabra fea en la iglesia hoy en día, ¿verdad? Es un amor inclusivo porque invita a todo el mundo a la mesa, a la gente que tú nunca invitarías a tu casa, a los que votaron por Diego y los que votaron por Dalmau también, a los fanáticos de Jovín y de sus maullidos, a los que aman a Trump pero también lo odian. Invita a aquellos aún que nos han ofendido y nos han herido, los invita a la mesa porque la Escritura dice en Juan 3:16, el versículo más famoso de la Biblia, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice que para que aquellos que piensan de una manera y creen en Él no se pierdan. No dice para los que son PNP o los que son populares o los que son pipiolos, los conservadores, los liberales, los que se descargan en Facebook y los que son más introvertidos. Dios invita a todo el mundo a su mesa. Invita a aquellos que usan corbata para los domingos y al americano que va con chancletas mete dedo también. El que yo viví en Estados Unidos y experimenté eso. Invita a aquel que habla de cierta manera y al que habla de otra manera. Todos están invitados a la mesa del Señor. Pero el amor de Dios es ofensivo también porque aunque es inclusivo y nos invita a todos, es exclusivo también. De la misma manera que es inclusivo, también es exclusivo. Y no se contradice porque es que Dios dice que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de su Hijo Jesús.
Y yo creo que el problema es que a veces en la iglesia tratamos de ser como lo que mi mamá me decía a mí cuando quería caerle bien a todo el mundo cuando chiquito, me decía, Onis, tú no puedes ser como el muñeco de los 7 traseros, que como quiera que lo tiren, cae sentado. Ella usaba unas palabras menos finas, pero comunicaba el mismo mensaje. La iglesia no puede ser el muñeco de los 7 traseros. La iglesia está llamada para anunciarle al mundo que todo el mundo está invitado a la mesa, pero que hay un solo camino, hay una sola vida, hay una sola verdad. La iglesia tiene que pararse firme en esa verdad, aun cuando no sea lo popular en nuestra sociedad. Y el amor de Dios es ofensivo porque es exclusivo también. Y si estamos hablando de cultura, la cultura de Jesús, no hay nada más central a la cultura de Jesús que el amor. Necesitamos aprender cómo es que Él nos ha amado, porque es la misma manera en que Él nos llama a amar al mundo, amar a nuestro prójimo. El amor de Dios es inclusivo, pero también es exclusivo. Yo quisiera poder donde quiera que vaya, decirle a la gente, no te preocupes, todo el mundo está invitado y todo el mundo entra, pero la realidad es que no todas las religiones llevan a Dios. No todos los caminos llevan a Dios. No todos los estilos de vida conducen a Dios. Hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida y se llama Jesús. Y es un mensaje que la iglesia no puede perder de perspectiva, es un mensaje que la iglesia no puede nunca callar. Yo estoy aquí para recordarte que si estás amando como Dios ama, seguramente va a haber alguien que va a ofender. Va a haber alguien ofendido contigo, ya sea por la manera en que tú vives, que les revela la verdad de su vida y la oscuridad, o sea porque te paras firme cuando el mundo dice una cosa y tú dices, no, a mí la escritura me dice esto, el Dios que yo le sirvo me ha llamado a vivir de esta manera y yo no me voy a doblegar a lo que la gente piensa que es popular, porque yo sé el Dios al que yo le sirvo. Es un Dios que invita a todo el mundo a su mesa, pero es un Dios que dice que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. El amor de Dios es ofensivo también porque es un amor que es invasivo. Es un amor que es entrometido. En Puerto Rico le diríamos, es un amor presentado. Porque todos estamos invitados a la mesa y reconocemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Una vez estamos sentados a la mesa, de momento el Señor empieza a meterse en áreas de nuestra vida que nosotros no queríamos que Él se metiera. Empieza a meterse en nuestra sexualidad. Empieza a meterse en la manera en que criamos a nuestros hijos. Empieza a meterse en la manera en que nos comunicamos y que tratamos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Empieza a meterse en nuestras finanzas. Y la iglesia, creo que a veces en la iglesia somos como estas personas que tratamos a Dios como un invitado especial en nuestra casa. Si usted es como yo, que a veces dejo las cosas para última hora, yo puedo invitarle a usted a mi casa y yo sé, en un mes viene Yamilet a mi casa y hay que cocinar, hay que hacer todo esto, pero yo voy a limpiar el día antes. Y cuidado si no limpio el mismo día por la mañana. Y esto me lo facilita un cuarto mágico que todos tenemos en la casa que le decimos el cuarto de los regueros. Es el cuarto que ninguna visita entra a ver. Ahí están escondidos nuestros secretos más profundos. La suciedad de nuestra casa está ahí metida y llega el invitado especial y lo recibimos por la sala, lo pasamos, lo sentamos, el cafecito, tenemos una conversación. Mira qué linda tengo la mesa para cenar, vamos a cenar. Terminamos de cenar y qué bueno que viniste, hasta luego. Nos vemos en la próxima. Pero Jesús no vino a ser el invitado especial a nuestra casa, Él vino a ser el dueño de nuestra casa. Y hay que darle las llaves al dueño. Él tiene permiso para entrar en cualquier cuarto que le dé la gana. Y por mucho tiempo yo viví mi vida con estos cuartos a los cuales no quise darle acceso
a Dios. Y aunque estaba en la mesa y sabía que estaba invitado y sabía que Él es el camino, la verdad y la vida, no le di acceso a las áreas que Él quería sanar de mi vida. Entonces por fuera todo se veía muy bonito, todo espectacular. Y en la iglesia la gente me veía, wow, qué unción tiene Onis. Pero adentro había un vacío, había una oscuridad, había un quebranto que solo Él podía sanar, pero no lo había hecho porque yo no se lo había permitido. En ese cuarto escondemos nuestras adicciones. En ese cuarto escondemos nuestros vicios, nuestro rencor, nuestras heridas. En ese cuarto escondemos la amargura de un pasado dolor. En ese cuarto escondemos las ideas que pensamos que son mejores que las de Dios. Y comenzamos a escudriñar las escrituras cuando llegamos a la mesa, recibidos por el Padre. Comenzamos a caminar en el camino, pero el Espíritu Santo comienza a requerir cosas de nosotros. Y comenzamos a ver cuál es la manera en la que Él quiere que vivamos y nos preguntamos, ¿realmente esto es una buena idea? ¿Realmente esperar hasta que me case para estar en intimidad con una persona es buena idea? Porque ¿cómo yo sé si voy a ser compatible con esta persona? A mí no me parece. Nosotros tenemos ideas espectaculares, ¿verdad que sí? ¿Realmente Dios quiere que sea generoso con mis finanzas? Porque las cosas están malas. Hay que guardar, hay que pensar en el futuro de nuestros hijos, hay que pensar en, estas son mis metas, estas son las cosas que yo quiero lograr. Señor, yo te dejo entrar a esta parte de mi casa, pero las finanzas, déjame eso a mí, porque yo sé. Yo tengo buenas ideas. Y volvemos al pecado original. A decidir lo que es bueno y malo por encima de lo que Dios dice. Y vivimos en un ciclo vicioso donde la gente nos ve que venimos a la iglesia los domingos, que ponemos las publicaciones de las canciones cristianas que escuchamos y los versículos bíblicos del día, pero no hay una transformación, no hay una luz que realmente le estamos proveyendo a nuestra comunidad. Y la gente nos mira y se pregunta, entonces, ¿para qué quiero ser cristiano si esta gente está más fundida que yo? Pero Dios quiere levantar una iglesia en este tiempo que no tenga reserva en su casa para Dios. Que le permita acceso absolutamente a cada área de nuestros corazones y nuestra mente. Que podamos llegar a la conclusión, Señor, de que tus pensamientos son más altos que los míos. Y por muchas ideas que yo pueda tener, yo voy a confiar en lo que tú me has llamado a hacer. Yo voy a someterme a lo que tú dices que debo hacer. Porque tú sabes más que yo. Y eso puede ser muy ofensivo para alguien que no está dispuesto a entregarle su todo a Jesús. Y esto me lleva a mi siguiente punto. El amor de Dios es ofensivo porque lo exige todo, lo requiere todo. Mira lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús le dice a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Necesitamos a menudo negarnos a un sueño que tuvimos de toda la vida para abrazar el sueño de Dios para nosotros. Necesitamos a veces negarnos a nuestros deseos, a nuestros impulsos, a nuestras ideas para abrazar la idea y el diseño de Dios para nuestras vidas. Y lo lindo es que le servimos a un Dios que no exige nada que Él no estuvo dispuesto a demostrar. Él lo entregó absolutamente todo por nosotros. Nosotros no podemos sentarnos aquí hoy y decir, pero ¿cómo tú vas a pedir esto de mí? Porque Él lo entregó absolutamente todo en la cruz. Por amor a ti y por amor a mí.
Jesús fue el ejemplo vivo de lo que Él nos ha llamado a hacer. Pero lo hermoso de todo esto es que cuando nosotros le entregamos nuestros sueños, nuestras metas a Dios, Él nos da sus sueños y sus metas que son mucho mejores de lo que nosotros imaginamos. Yo recuerdo hace 6 años, yo me mudé con mi esposa a Puerto Rico y nosotros estábamos en una situación ideal para un músico como yo. Yo era pastor de adoración en una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Tenía el sueldo que siempre había soñado tener, la seguridad, la estabilidad. Estaba creciendo en todos los aspectos de mi vida, espiritualmente, en mi familia, profesionalmente. Era todo un sueño y el día que Dios me llamó a regresar a Puerto Rico, a mí me pareció una pésima idea. No sé a cuántos les ha pasado lo mismo, que Dios te dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Y, Señor, qué idea más terrible. ¿Por qué? Porque en el momento lo que tenemos de frente no lo estamos viendo con la misma perspectiva que el Padre tiene, que ve el macro del asunto. Él ve the whole picture. Él ve la pintura completa. Y lo hermoso de Jesús es que Él nos llama a vivir con esta fe, que es una fe de paso a paso. Hay que tener fe para dar el próximo paso sin saber cuál va a ser el paso de aquí a 3 movidas. Pero es en esas condiciones donde vemos a Dios manifestar su gloria de una manera que nunca imaginamos. Donde lo vemos a Él proveer de una manera que nunca pensamos que podía proveer. Nosotros en el clima cultural en el que vivimos, que nos dice pues que si tú de verdad quieres ser alguien en esta vida, ¿qué tienes que tener? Tienes que tener tu casa, tienes que tener tus carros, tienes que tener dinero en el banco, tienes que tener tu futuro planificado, la universidad de los hijos. Tú tienes que tener hasta el día que te vas a morir, tienes que tener la tumba paga, tienes que tenerlo todo. Eso es lo que el mundo te dice que idealmente pase. Pero le servimos a un Dios que a menudo, aunque esas cosas no son malas, nos llama a hacer cosas que parecen ser irresponsables para el mundo. Nos llama a veces a dejar nuestro trabajo. Nos llama a dar más allá de lo que pensamos que podemos dar. Nos llama a hacer sacrificios que no le llama a más nadie a hacer. Viene a mi mente la historia del joven rico que se encuentra con Jesús. Y dice la Biblia que el joven tiene una interacción con él y le pregunta, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, mira, estas son las cosas, tú haces esto, honra a tu padre y a tu madre, haces estas cosas. Y él le dice, pues ya yo hago eso. Y Jesús le dice, te falta una cosa. Y ahí sí que vas a estar completo. Ve y vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ahora, si usted estudia la Escritura, solo va a encontrar una instancia cuando Jesús le pide eso a alguien. Y eso nos pasa a menudo a nosotros también. A veces Jesús nos está pidiendo que le entreguemos cosas que no son ni pecado. Y dice, pero Señor, ¿por qué tú me estás llamando a dar todo el dinero que tengo en la cuenta de banco y a fulano no le dice eso? ¿O por qué tú me estás llamando a dejar mi trabajo e ir al ministerio full time si a otro tú no le estás llamando a hacer eso? ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan para ti, que no es el mismo que tiene para tu vecino. Y hay una sola persona en este mundo que Dios ha ungido para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Y a menos que no vivamos en una entrega total, no vamos a ver realmente todo lo que Dios tiene para nosotros. Y yo quisiera pararme y darle un mensaje de que Dios quiere llenarte la cuenta de banco, Dios quiere darte las casas y los carros de tus sueños. Y hay gente que Dios va a hacer eso. Pero hay gente también que van a ver la gloria de Dios de otra manera, que muy pocos la ven. El mundo define al éxito de cierta manera, pero Dios lo define de otra.
Y para mí hay poca gente tan exitosa como los 12 apóstoles. Sin embargo, al final de sus vidas, lo que nos cuenta la historia es que ellos no terminaron con las cuentas explotadas de chavo en el banco, ni con caballos, ni con ganado, ni con casa. La mayoría de ellos murieron por causa del evangelio. Pero ¿saben qué? Ellos vieron la gloria de Dios como muy poca gente la ve. A tal punto que Pablo le escribe a la iglesia, ¿saben qué? Yo he sabido tener mucho y he sabido tener poco, he sufrido, he estado bien y en todo estoy contento. ¿Por qué? Porque el Dios al que yo le sirvo se ha manifestado en mi vida de una manera tan milagrosa que no me hace falta nada más. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que nuestro bienestar, nuestra paz, nuestra salud espiritual no dependa de nuestras circunstancias, no dependa de cuánto dinero tenemos en el banco, que dependa de nuestro conocimiento, que estemos en el desierto o en el Edén. El Dios que camina con nosotros nos va a bendecir, nos va a proteger, va a hacer su voluntad en nuestra vida. Y si Dios me está llamando a caminar en el desierto es porque se va a manifestar de día como una nube y de noche como una columna de fuego, porque va a hacer que caiga pan del cielo de la nada, van a hacer que lleguen las codornices y las cosas que muy poca gente puede ver, las ven aquellos que caminan en obediencia y en rendición total a Dios, porque la obediencia es la receta perfecta para que el milagro de Dios en tu vida se manifieste. Ese es el amor ofensivo de Dios, que lo exige todo porque lo entregó todo por nosotros. El amor de Dios es ofensivo porque literalmente ama a la ofensiva. A mí me encanta el baloncesto y el baloncesto se trata prácticamente de eso, de defender el canasto o de ir a la ofensiva y echar puntos. Y muchos de nosotros amamos y vivimos a la defensiva. Nosotros vivimos defendiendo lo que tenemos, protegiendo nuestros corazones de cualquier persona que nos vaya a hacer mal, pero de la manera que Dios amó fue a la ofensiva. Él se tiró de cabeza a rescatarnos, aún a pesar de lo que le esperaba cuando llegara. Mira lo que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Perdón, Filipenses 2, capítulo 6, versículo 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Él dejó todo, lo arriesgó todo por nosotros. Y esa es la misma manera en que Él nos llama a amar hoy. A veces Dios trae gente a nuestras vidas que nos recuerdan de un pasado dolor. Nos recuerdan a alguien. Yo no sé si a usted le pasa. Yo conozco varias personas que tienen un sentido de intuición tan extraordinario que ven a una persona y dicen, me caen mal. Y tú le preguntas, ¿pero por qué? Es que me recuerda a alguien. Y a veces Dios trae gente a nuestras vidas para que los amemos, pero esas murallas que hemos construido para proteger nuestros corazones nos impide de amarlos como Dios nos ha llamado a amarlos. ¿Por qué? Porque queremos amar a la defensiva, protegiendo lo mío y los míos. Y la realidad es que de la manera que Dios nos llama a amar es algo muy arriesgado. Humanamente no hace lógica. Dios nos llama a dejar gente entrar en nuestra vida y a ver nuestra vulnerabilidad, a ver nuestros issues a veces con el tal de Él hacer algo en sus vidas. A veces, como les dije, Dios nos llama a ser extraordinariamente generosos cuando no hace sentido para el mundo, porque Dios es un Dios que vino a amarnos a la ofensiva y Él espera lo mismo de su iglesia. Yo estoy seguro que si de todas las iglesias que hay en Puerto Rico, que hay muchísimas, yo salgo de mi casa y en cuestión de 5 minutos hay como 20 iglesias.
Y a veces me pregunto, Señor, si hay tanta iglesia en nuestro país, ¿por qué estamos en las condiciones en las que estamos? ¿Por qué hay tanta depravación? ¿Por qué hay tanto revolú? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanta oscuridad? Y nosotros somos expertos echándole la culpa a los que están en autoridad. Somos expertos echándole la culpa al gobierno, somos expertos echándole la culpa a los líderes. Pero muy pocas veces nos paramos para preguntarnos nosotros mismos cómo yo estoy aportando positiva o negativamente a la situación de mi comunidad, de mi país. Porque yo estoy seguro que si todos los que estamos en la iglesia, que formamos parte del cuerpo de Cristo en Puerto Rico, amáramos de esta manera, nuestro país se viera muy diferente. No hay que estar esperando que llegue un gobernador o un salvador del país a cambiar las cosas. Empieza contigo, empieza con tu comunidad, empieza con tu familia, empieza con los que te rodean, en tu trabajo, con tu jefe. Ama a la ofensiva. Ama a la ofensiva. Porque los que sabemos, los que entendemos la Escritura, sabemos lo que les espera a los que no están en la mesa. Y hay un sentido de urgencia que el Hijo de Dios debe tener al respecto. El amor de Dios es ofensivo también porque humanamente no es justo. Humanamente no es justo. La misericordia y la gracia de Dios para el ser humano no hace sentido. Nosotros la abrazamos porque, wow, cuando es para nosotros, tremendo, pero cuando es para otro. Yo quiero darles un ejemplo. Quiero que por un momento se imaginen la siguiente película. Que usemos nuestra imaginación por un momento y que vayan conmigo a una tarde donde saliste de trabajar o saliste de hacer diligencia y llegas a tu casa y cuando llegas a tu casa ves que la puerta está rota. Como si alguien hubiera forzado la entrada. Y te alarma y corres adentro y te encuentras con un rastro de sangre. Desesperadamente corres hasta donde termina el rastro de sangre y te encuentras con la peor imagen que te puedes imaginar. Con las personas que amas, con tus seres queridos. Y llamas a la policía llorando, desesperado, llega la policía, llega la ambulancia, lamentablemente no pueden hacer nada, pero eventualmente atrapan a la persona que cometió el crimen. Y llega el día del juicio y allá estás tú con un grupo de apoyo que están esperando que llegue el juicio y el juez dice que es culpable de todos los cargos y merece la muerte. Y de momento se levanta alguien y dice, pon su culpa sobre mí. ¿Ustedes consideran que eso es justo? Humanamente uno lo que quiere es justicia, retribución. Sin embargo, esto fue precisamente lo que Cristo hizo por ti y por mí. Que nosotros mereciendo toda la culpabilidad, el castigo, la vergüenza, Él se paró y dijo que su castigo, su culpa, su vergüenza sea sobre mí. Gracias a Dios por ese amor ofensivo. Gracias a Dios por ese amor. Porque si no fuera por eso, ¿dónde estaríamos hoy? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como un pecador. Para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Tito capítulo 3 versículo 5 dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento, una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios por su amor ofensivo. Gracias a Dios por amarnos de esa manera. Cuando mi papá quiere
hablar orgullosamente de sus hijos, siempre trae una historia de mi niñez, que las voy a compartir con ustedes para que vean lo bueno que yo soy. Es broma. A los 9 años yo fui parte del equipo de pelota de Puerto Rico que compitió en Memphis, Tennessee, y llegamos segundo lugar. De ese equipo salieron 3 peloteros profesionales que hoy activamente juegan en la liga, la MLB. Y mi papá siempre cuenta esa historia con mucho orgullo y enseña los trofeos y las fotos, pero lo que no cuenta es que yo era el más charro del equipo. Yo era el comebanco. Yo creo que a mí allí me tenían por pena. Yo fui el jugador que no jugó en esa serie final en Estados Unidos hasta el último juego, y era porque ya sabían que íbamos a perder. Entonces, para que mi papá tuviera la foto, qué pena que no la traje, porque está buena la foto, pero la historia detrás no está tan linda. Para ponerme a jugar y para que me sintiera parte del equipo, pues me pusieron a jugar en la última entrada del último juego, y ahora puedo decir que, wow, yo fui parte de ese equipo. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios funciona de la misma manera. Yo puedo ser el macharro, pero estoy en el equipo ganador. Yo puedo ser lo que usted quiera llamarme, pero yo estoy en el equipo de aquel que obtuvo la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el infierno. Ese es el general de mi equipo. Y nosotros los puertorriqueños somos expertos en esta cuestión de gana Miss Universe de Puerto Rico, ganamos todo. ¿Entiendes? Gana en el boxeo, Tito. DH, me fui bien para atrás, ¿verdad? Pero ganamos todo. Puerto Rico arriba, ¿tú me entiendes? Porque eso es una realidad. Esto no se trata de lo bueno que tú puedas hacer o lo malo que puedas hacer. Se trata de lo que Él ya hizo y de lo que Él puede hacer en tu corazón. Y hoy yo quiero invitarte a que si tú nunca has abierto tu corazón a Jesús y nunca has abrazado la fe en Jesús, hoy es el día para que te hagas parte del equipo ganador. Para que te hagas parte del equipo que ha sido llamado para amar de esa misma manera como Él nos amó. Y para aquellos que llevan ya tiempo en la fe y llevan caminando con Jesús, hoy quisiera invitarte a que por un momento cierres tus ojos conmigo y le preguntes en tus propias palabras al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué está hablando a mi corazón? ¿Qué está hablando a mi vida? Hoy es el día para analizar nuestra vida y ver cuáles son las áreas de nuestra vida que no le hemos permitido a Jesús entrar. Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere liberarte. Él quiere que tú seas libre de esas adicciones. Él quiere que seas libre de las cadenas que te atan a continuar viendo las cosas que sabes que no puedes ver. El amor de Dios es ofensivo porque Él invita a todo el mundo a la mesa. Es ofensivo porque Él es exclusivo. Solo hay un camino, solo una verdad, solo hay una vida. Pero es también ofensivo porque Él se mete en las áreas de nuestra vida que no queremos darle acceso. Él se mete en la música que escuchamos. Él se mete en los shows que vemos. En cuánto tiempo estamos pasando en las redes sociales o en los videojuegos. Él se mete en todos los aspectos de nuestra vida. No para martirizarnos, sino para hacernos quienes nacimos para ser. Para convertirnos en el hombre, en la mujer que naciste para ser. Y para que el mundo pueda ver tu vida y decir la verdad que existe un Dios que todo lo cambia, que todo lo restaura y que hace al ser humano una nueva criatura. Padre, en esta mañana te pedimos perdón si no hemos amado de la manera que nos has llamado a amar, Señor.
Si nos hemos vuelto tan selectivos, Señor, si le hemos dado de codo a gente que tú quieres invitar a la mesa, Señor, perdona nuestro orgullo. Padre, si hemos sido el tipo de cristiano que quiere caerle bien a todo el mundo y se cohíbe de hablar tu verdad, perdónanos y danos la valentía para pararnos firme en lo que dice tu palabra. Aun cuando parezca que el mundo está en nuestra contra, nosotros sabemos que el que está con nosotros es más grande. Nosotros sabemos que quienes van con nosotros son muchos más, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivirnos una vida rendida por completo a ti, Señor. Sin reservas, sin condiciones, a ser discípulos verdaderamente tuyos, a tomar nuestra cruz y a seguirte, aun cuando nos llama a hacer cosas que no tienen sentido, aun cuando nos llama a hacer cosas que no le has pedido a nadie más. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles a ti, a caminar en obediencia para ver la manifestación de tus milagros y tu gloria en nuestra vida. Padre, ayúdanos a amar a la ofensiva como tú nos has amado. Amar como quien no tiene nada que perder. Ayúdanos, Señor, a ser la luz que nuestro país tanto necesita.